Amada Iglesia del Señor, hermanos presentes todos, y nuestros hermanos que nos ven por medio de nuestras transmisiones, tengan ese saludo que nos caracteriza de Iglesia y Dios israelita, de paz a vosotros. Le damos gracias al Eterno porque una vez más ha sido grande su misericordia, que podemos estar delante de su presencia y reunidos todos con el único y gran propósito de poder alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Y a los hermanos que muy atentos a las transmisiones también van a recibir esas bendiciones inagotables de nuestro amado Dios. Vamos a empezar con el cántico número 2, que lleva por título Unión Fraternal. Pueden tomar sus asientos, pueden acomodarse, y así todos elevaremos estos cánticos, que no dudamos que van a llegar como grato perfume delante de Dios. Cantemos, hermanos. Mirad cuán grato es en comunión vivir, así unidos confesar y a Cristo está
cántico nos dice, es grato, es delicioso y es celestial además esta reunión, esta comunión que podemos tener todos hoy en día, que podemos apreciar cómo se siente, podemos vivirlo en carne propia, que se siente bien cuando todos estamos bajo el mismo sentir y sobre todo cuando estamos con el mismo propósito, que es de agradar y glorificar el nombre de nuestro amado Dios. Vamos así a seguir entonando el cántico número 57. Posterior a este cántico, no podemos seguir sin poner todo, sin depositar todo en las manos de nuestro Señor y que sea Él quien tome control de nuestro tiempo y del tiempo que a Él se le dedica. Alabanza número 57, sigue orando. Cantemos, hermanos. De pesar está rodeado, tienes pruebas en verdad. De sufrir estás cansado, ves que tiene tempestad. Sigue orando, aunque rompa la tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. En las penas, en el duelo que tu alma sufrirá, en Jesús tendrás consuelo, Él tus penas calmará. Sigue orando, aunque rompa la tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. Al Señor tu voz eleva, ve a Dios con gran fervor. Él de penas te releva y mitiga tu dolor. Sigue orando, aunque rompa la tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. Tarda Dios en contestarte, sigue orando sin cesar. Pronto ayuda puede darte tu oración al contestar. Sigue orando, aunque rompa la tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. Amén. Como ya antes lo habíamos mencionado, vamos a venir en palabras de oración. Acompáñenme a orar. Oremos, hermanos. Excelentísimo Padre, bendito Dios, bondadoso y grande en misericordia, nos presentamos delante de usted sin derecho alguno, pero reconociendo que su misericordia ha sido buena y grande con nosotros, que nos permite una vez más estar delante de su presencia y en su casa de oración. Y también permite a los hermanos que están por medio de las transmisiones estar muy atentos y asimismo estar bajo ese mismo sentir, ese mismo propósito que es de alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Gracias, Padre, por todas las incontables, innumerables bendiciones que a nuestra vida en lo largo de esta semana hemos recibido. Que de muchos problemas, que de muchas dificultades, tú nos has librado.
problemas, dificultades en nuestro caminar, en nuestro salir, en nuestro entrar a casa. Usted ha tenido el sumo control de todo ello. Que así como hemos salido con bien, hemos ingresado nuevamente. Quizás han habido pequeños problemas, pequeñas dificultades. Y digo pequeñas porque nada se compara con el amor y con la misericordia y con la bondad que usted hacia nosotros tiene. Podemos decirle hoy en día, Padre, que hasta aquí usted nos ha ayudado, nos ha fortalecido y que queremos una vez más estar delante de su presencia para poder rendirle honor, para poder, Padre Celestial, enaltecer su nombre, que es sobre todo nombre. Bendice a todos los presentes que ya han participado de este día de reposo, que ya han estado bajo tu cobertura, y también a esos hermanos que a lo largo de este día de reposo han estado, Padre Celestial, al pendiente de estas transmisiones, siguiendo los lineamientos, no que el hombre nos ha dado, sino que usted, por mandato, nos ha mandado a guardar este día de reposo. Bendito Padre, le agradecemos, estamos muy agradecidos por su grande bondad y misericordia. Le pedimos, Padre, que sea usted quien tome control de nosotros, de nuestros labios, que toda palabra que emane en nuestros labios sea palabra de restauración, sea palabra que venga inspirada por su Espíritu Santo y que así, primeramente nosotros podamos, Padre Celestial, restaurar nuestra vida y así también poder restaurar la vida de nuestros hermanos presentes. Dejamos todo lo que se ha de desarrollar en este culto bajo sus manos, bajo su control, y pedimos la cobertura para todos, y que así podamos siempre estar en comunión con usted y gozando estas reuniones que usted nos permite tener. Bendito Padre, todo esto lo hemos venido a suplicar, lo hemos venido a pedir y a depositarlo todo en sus manos. Lo hacemos en los méritos inagotables de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Así hemos ya puesto este momento de oración en las manos de Dios. No dudamos que Él va a tomar control de nuestra vida y que va a ser Él que va a poner ese gozo en nuestros corazones. Pueden tomar sus asientos y vamos a ir entonando en alabanza 131, que lleva por título Feliz Momento. Alabanza 131, Feliz Momento. Cantemos, hermanos. Feliz momento en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz y en su
poder seguir. Su voz conoce todo fiel. Soy feliz, soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe. En raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Reposa débil corazón, a tus contiendas ponga fin. Hallé más noble posesión y parte en superior festín. Soy feliz, soy feliz, en su favor me gozaré. En libertad y luz, cuando triunfó en mí la fe. En raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Amén. Feliz momento en el que podemos escoger, en el que escogimos, y no porque fuera nuestra propia voluntad, sino porque estamos conscientes que el Eterno nos hizo el llamado. Y cuando Dios nos hace el llamado, nosotros quizás no en ese momento lo hacemos con el afán de poder fallarle, sino que lo hacemos con el afán de poder seguir esta carrera y perfeccionarnos cada día. Sabemos que el Eterno nos hace el llamado para poder seguir creciendo y creciendo en la obra que Él ha mandado que nosotros podamos hacer. Tenemos esa oportunidad, encontramos el camino, ahora no nos separemos de Él, aunque muy difícil sea el camino y muy duro. No somos los primeros que lo podemos decir, pero sí podemos ser de esos muchos que han dado y que han seguido este camino hasta que el polvo de la tierra los llame. Vamos a seguir entonando y vamos a entonar el cántico número 83, que lleva por título Ya todo dejé. Es lo que el Eterno quiere con nosotros, que dejemos todo lo que nos puede hacer malos, que puede contaminar nuestra vida, para que así podamos decir, ya todo dejé. Alabanza número 83. Cantemos, hermanos. Cantemos. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, que dijo, ven a la luz, ya todo dejé para andar en la luz, no vivo en tinieblas ya más, ya todo dejé para ir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. De mi alma el anhelo por siempre será, más cerca vivir de la cruz.
nos ayude a poder vivir en la luz de su faz, que nos ayude a poder ser esa diferencia en el mundo y que podamos ser el cambio que primero nosotros necesitamos, nuestra familia necesita, para que así también podamos ser el cambio en nuestros trabajos, con las personas que nos relacionamos, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, que se pueda ver esa diferencia, esa marcada diferencia. Así vamos a seguir entonando y lo vamos a hacer en el cántico número 98. Que lleva por título No puede el mundo ser mi hogar. Alabanza número 98, No puede el mundo ser mi hogar. Posterior a esta alabanza, vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano quien trae esa meditación en la palabra, esas palabras de vida, de salud. Cantemos, hermanos. La senda ancha dejaré, no, yo quiero por rangos andar, y muchos no sabrán por qué, con Cristo en Sion voy a reinar. Ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar, pues solo peregrino soy. No puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren verme ir por el sendero de maldad. Oír no puedo su llamar, pues voy con Cristo a reinar. No puede el mundo ser mi hogar. Puede el mundo ser mi hogar, pues solo peregrino soy. No puede el mundo ser mi hogar. No ve conmigo pecador y sigue en poder Salvador, porque no quieres tú buscar la hermosa tierra más allá. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar, pues solo peregrino soy. No puede el mundo ser mi hogar. Amén. Así hemos entonado estas alabanzas y ya se ha llegado el momento en el que vamos a escuchar esa meditación en la palabra. Todos muy atentos porque el Eterno siempre tiene esas palabras para nuestra vida. Dejamos con nosotros a nuestro hermano Esaú Pinto. Mis amados en el Señor, paz a vosotros. Hermanos, seamos bienvenidos, ¿verdad?, a esta maravillosa reunión que Dios nos concede. También nuestros hermanos que nos sintonizan por medio de las redes, por medio de la tecnología, pues bienvenidos. Mis hermanos, en esta preciosa tarde vamos a estudiar de la palabra de Dios. Vamos a tocar un tema
tenemos un tema muy importante. Estamos hablando, bueno, descansen por favor un momentito. Estamos hablando acerca de la humildad. Es un tema femenil, de la escuela femenil varonil, porque nos reunimos también varones. Y mis hermanos, realmente nos damos cuenta que este valor, la humildad, no es fácil. Y para poderlo convertir en una virtud, o sea, esa capacidad de obrar, no está fácil, hermanos. Porque las cosas de la vida, pues muchas veces nos pueden robar esa bendición. Y hemos venido estudiando acerca de la humildad porque creemos que la humildad, ese valor, puede llevarnos, la práctica de ese valor de la humildad puede llevarnos a la unidad, puede llevarnos a la unidad de la iglesia, puede permitirnos que aunque tengamos diferentes temperamentos, aunque tengamos diferentes maneras de pensar, en el Señor seamos uno. La humildad nos puede llevar a eso, que en el Señor tengamos una misma mente, tengamos un mismo sentir, porque todos tenemos un mismo objetivo y es alcanzar la vida eterna. Y considero, hermanos, que este valor como virtud nos lleva a motivarnos a todos, motivarnos unos a otros a la práctica del amor y a la práctica de las buenas obras. Hoy, hermanos, vamos a estudiar un tema y vamos a hablar acerca de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Ese nivel de humildad, hermanos, a la cual estamos nosotros como llamados a intentar llegar a una medida. Por supuesto, llegar a la medida del Mesías no es fácil, quizás al revisarlo decimos, no lo logramos, es casi imposible, ¿verdad? Pero al menos debemos luchar por mejorar nuestras actitudes y llegar a un nivel de humildad bastante aceptable delante de Dios para poder, ese nivel, para poder nosotros hacer buenas acciones delante del Creador y pues a lo mejor el Señor nos regale la salvación. Hermanos, vamos a orar antes de revisar este tema. Voy a pedirles que me acompañen. Vamos a hacer una oración en este momento. ¿Me acompañan, por favor, hermanos? Bendito Padre. Henos aquí, Señor, delante de ti, agradecidos, Señor, por todo lo que tú haces y permites en nuestra vida. Soberano Dios, tú nos regalas este privilegio de estar en tu casa, de estar elevándote cánticos, de procurar hallar gracia delante de ti. Y en este momento, Señor, queremos suplicarte el perdón de nuestras culpas. Queremos rogarte, Señor, que pases por alto nuestras rebeliones y que nos permitas, Padre bueno, el ser aceptado delante de ti. Que nos permitas que con nuestras acciones podamos hallar gracia ante tus ojos. Soberano Dios, en este momento estamos a punto de abrir el sagrado libro para estudiar tu palabra. Queremos suplicarte que seas tú quien hables a nuestra vida.
Queremos rogarte, buen Dios, que no permitas que de mis labios hayan de salir palabras equivocadas, sino que todo lo que se hable, mi Dios, sea bajo la dirección tuya por medio de tu Espíritu Santo. Bendice a toda tu iglesia y también a aquellos que en su calidad de amigos han de escuchar tu voz, que tú puedas llevar, Señor, ese sazón en tu palabra, que tu palabra pueda ser como ese silbido suave y agradable a nuestros oídos. Bendito Dios, háblanos por favor, moldea lo que tienes que moldear, corrige lo que tienes que corregir en nuestra vida y permítenos decirte, Señor, heme aquí, habla que tu siervo oye. Bendice, mi Dios, a toda tu iglesia y te ruego, Señor, que uses mis labios y que no permitas que emanen de ellos palabras de humana sabiduría. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, como había mencionado, estamos hablando acerca de la humildad y el tema a tratar es Jesucristo y su humildad. Vamos a tratar de revisar algunos acontecimientos o algunas situaciones que vivió el Mesías y sus reacciones ante ellas. Voy a pedirles, hermanos, que busquemos en el libro de Filipenses. El apóstol Pablo hablando a la iglesia en Filipos. Filipenses en su capítulo 2, hermanos. 2 de Filipenses, versículo 1 hasta el versículo 8 es nuestra lectura. Filipenses capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 8. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, en humildad, estimándonos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Descansen, hermanos. Mis hermanos amados, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia, como bien lo dije antes, y siempre he tratado de decirles que cuando el apóstol Pablo enviaba una carta, no era por casualidad, sino porque algo estaba pasando en esa congregación. El Espíritu Santo lo usaba para que escribiera esa carta y la enviara. Y algo que a mí siempre que reviso las cartas paulinas, digo, qué bonito
que esas amonestaciones, esas llamadas de atención que el Señor mandaba usando al apóstol Pablo, no quedaban solamente allí, sino que han venido formando a la iglesia hasta nuestro tiempo. No sé si se han fijado en eso, que esas mismas amonestaciones por un hecho que estaba sucediendo en cualquiera de las iglesias a las que enviaba la carta, pues de repente se leyó hace 20 años y vino a moldear a un grupo en aquel momento. Y se lee en nuestro tiempo y trae el mismo objetivo. Y se va a seguir leyendo a generación hasta que el Señor venga, y siempre va a traer ese mismo objetivo y va a ser útil. Porque no es posible que digamos, es que esto fue dicho a los hermanos de Filipo. Esto fue dicho a los filipenses, no a nosotros. ¿Verdad que no es así? Cuando decimos, cuando leemos algo, nosotros pues lo tomamos muy propio y decimos, realmente el Señor me está hablando o nos está hablando. Y no han escuchado, hermanos, que de repente hay personas que cuando escuchan algo, y si es acerca de la ley, por ejemplo, ¿qué terminan diciendo? Es que esto fue dado para Israel. Y las cosas no funcionan así, hermanos, no son así. Fueron dadas en aquel momento a su pueblo, pero han venido siendo utilizadas en el presente para moldear a su pueblo. Y en este caso, que somos nosotros, la iglesia, hermanos. Entonces, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia, dije, a los filipenses, porque a lo mejor esta iglesia tenía algún tipo de dificultad. Había perdido la unidad. Había perdido la iglesia ese sentimiento de humildad. Y por eso, cuando escribía, les dice, por ejemplo, en el versículo 2, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y luego le seguía diciendo, nada hagáis por contiendas o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. ¿En qué momento cree que puede llegar esta amonestación? En el momento que se empieza a hacer las cosas, pero para vanagloria o por lo contrario a la humildad. ¿Qué es lo contrario a la humildad? Es la soberbia. La soberbia es lo contrario a humildad. Y mis hermanos, les decía él, yo quiero que ustedes sientan una misma cosa. Yo quiero que nada hagan por contienda, que no sean vanagloriosos, que no sea para sentirse superiores, sino más bien lo hagan en humildad, y en lugar de sentirse superiores, siéntanse inferiores los unos a los otros. Y luego decía, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Y al escuchar esto, ¿será fácil, hermanos? Veámoslo en nuestro tiempo. ¿Será fácil en nuestro tiempo lograr esta medida? No es fácil. ¿En el tiempo de la ayer habrá sido fácil? Tampoco. No fue fácil. Pero viene Pablo y de una manera muy bonita, usado por el Espíritu Santo, pone como referencia a el Mesías. Y dice, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir
que hubo también en Cristo Jesús. Haya en vosotros este sentir. Y dije, pone de referencia a Jesucristo, porque al ponernos a pensar, yo he escuchado personas que empiezan a hacer memoria, bueno, y de uno también lo puede hacer, si empezáramos nosotros a ponernos en la condición de Jesucristo, de su martirio y de esa capacidad que él tenía, pues creo que nuestras lágrimas empezarían a rodar. Porque, por ejemplo, ¿qué sucedió en el Mesías después de haber sido bautizado? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? Pues fue llevado en espíritu al desierto para ser probado por 40 días. Y el enemigo de Dios y de tu pueblo empezó a querer tocar lo más sensible en el hombre. Y lo más sensible en el hombre puede ser su egocentrismo. Empezó a quererle hacer sentir que él tenía la capacidad, y tocándole decir, bueno, si verdaderamente es hijo de Dios, puedes hacer esto, convierta esta piedra en un pan. ¿Podía? ¿Creen que podía hacerlo Jesucristo? Podía. Empezó a quererle hacer o tocar su sentir, su ego, pero no lo pudo lograr porque en él no había pecado, hermanos, porque él era humilde. Y si nosotros quisiéramos ponernos en esa posición, ¿cómo creen que saldríamos? ¿Creen que estaríamos aprobados, hermanos? Veámonos simplemente si de repente alguien empieza a tocarnos nuestro ego. Si yo he visto personas que alguien le dice a que no levantas esto, o sea, empiezan a tocarle su ego. Vos no tenés la capacidad de levantar esto, ya te voy a demostrar que sí. Y empiezan a hacer cosas hasta absurdas por demostrar que sí pueden. Jesucristo podía, pero su humildad, su dominio propio lo hizo decir o no caer en el juego del diablo. Entonces el apóstol Pablo lleva a ese nivel a la iglesia y le dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No mereciendo la muerte, y antes de la muerte empezó todo un sufrimiento, todo un martirio, y no siendo culpable y pudiendo defenderse, pudiendo bajar de la cruz, no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque era obediente hasta la muerte, ya lo leímos. Porque el Padre lo había enviado y porque estaba lleno de humildad y de amor para la humanidad. Él nos amó primero, lleno de amor para con nosotros. Y al revisar esto, nos damos cuenta que llegar a ese nivel lo vemos casi imposible para nosotros. Pero sí es importante que constantemente estemos revisando nuestras actitudes y qué tanto nos dejamos manipular por el enemigo de Dios y de su pueblo, que está constantemente tocando nuestro orgullo para hacernos caer. Hermanos amados, el objetivo de nuestro tema es estudiar algunos aspectos de la vida de Jesús que nos muestran que la humildad
lleva al ser humano a tener una perspectiva de la vida propositiva. Revisar algunas acciones en Jesús y darnos cuenta que esa muestra de humildad lo llevó a tener éxito, lo llevó a alcanzar el objetivo, y de allí tomamos nosotros como ejemplo para seguir. Y por eso Jesucristo mismo, Él dijo: aprendan de mí. ¿Se recuerdan que así dijo? Aprended de mí, dijo Él, que soy manso y ¿qué más? Y humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y ahí está el llamado que el Señor nos hace constante. Aprendan de mí. No va a ser fácil alcanzar alguna medida, no va a ser fácil, pero qué importante es, hermanos, que vayamos buscando un crecimiento delante del Señor, hermanos. Dice el comentario: hablar de la humildad de Cristo es mencionar que a pesar de tan altísima investidura que tenía, pues era el Hijo de Dios, fue enviado para representar a su Padre entre los hombres, y a pesar de esto no se enalteció. A pesar de ello, no se sintió superior a los demás. Y lo podemos ver en muchas de sus acciones, en muchas de sus respuestas. Ahí lo podemos ver. Y podemos revisar, como dije antes, esa medida tan alta que tenía. Mis hermanos amados, Jesucristo, que era el representante de Dios, no se sintió superior, y ahí lo leíamos ya en Filipenses, cuando decía que siendo, bueno, lo revisamos nuevamente, dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo. Mis hermanos, siendo el representante de Dios, no se sintió superior a los demás. Y sus respuestas siempre eran con mucha mansedumbre, con mucho amor impreso en sus respuestas, amor hacia la humanidad, y dejando por supuesto un enorme mensaje para poder tratar de imitarlo. Fíjense, hermanos amados, que la palabra de Dios en el versículo 6 de Filipenses, que leíamos, dice que Él no tuvo por usurpación ser igual a Dios, pero se humilló. Y en la respuesta, vuelvo a repetir, en la respuesta que Él emitía, o cuando era tentado, porque aparte de el momento de su bautizo, después fue tentado, ¿verdad? En el desierto, ¿quién más seguía como tentándolo y constantemente? Ahí estaban los fariseos, y constantemente los fariseos buscaban la ocasión y le tentaban. Incluso cuando estaba muriendo en la cruz, cuando estaba crucificado, ¿verdad que había alguien por ahí que estaba tentándole también? Allí estaba. Y cualquiera, hermanos, en esa condición, pues si lo que le decía, bueno, si de verdad eres hijo de Dios, bájate de allí.
Entonces, cualquiera en esa condición puede verse en un momento de flaqueza, pero él mantuvo firme, tomó la fuerza de parte de Dios y se mantuvo obediente hasta la muerte, dice la Biblia, y muerte de cruz. Sigue diciendo, sino que tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Esta conducta y actitud demuestra su humildad y hace que su padre lo ensalce a lo máximo. Esto quiere decir entonces que la humildad tiene gran remuneración, es decir, este don espiritual tiene gran recompensa, premio o galardón. ¿Quién lo dice? Lo dice la Escritura, hermanos. Dice en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 22, hermanos. Dice, hermanos amados, en el versículo 4, dice, riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Está bonito, ¿verdad? Riquezas, honra y vida. Hermano, pero si nosotros estamos luchando por cumplir por tener humildad, por mostrar, por tener esa virtud, que ese valor se convierta en virtud, estamos luchando y hemos progresado, pero ¿y las riquezas? Hermanos, las riquezas no todo el tiempo habla la escritura de riquezas materiales. Porque de repente nos ponemos a pensar y alguien puede ver a una persona con riquezas materiales, pero ¿qué hay de sus riquezas espirituales? ¿Cómo estará? No tiene nada. No tiene nada. Hay muchas personas con mucha riqueza, pero si hablamos de valores morales, espirituales, no tienen valores. Pero de repente podemos saber sin riquezas materiales, pero con valores espirituales. Y al final el Señor mismo nos llama y nos dice, no se preocupen por hacer riquezas en la tierra. ¿Se recuerdan? No se preocupen, porque las riquezas materiales, dice Él, pues estas son pasajeras, estas son... Las riquezas materiales, las riquezas en la tierra, pues son corrompidas. Preocúpense más nos dice, preocúpense más por hacer riquezas en los cielos, riquezas espirituales, porque allí ni el ladrón las va a hurtar, ni se van a enmojecer y las va a corromper el mojo, el orín, no se van a corromper. Entonces, mis hermanos, nos llama. Y acá la remuneración. ¿Remuneración qué es, hermanos? Es como pago, como una compensación. Y nos acaba de decir que las riquezas, honra y vida son como el pago de la humildad, que va de la mano, va tomadito con el temor a Jehová. Y ya hemos visto anteriormente, el sábado anterior de hecho, hablábamos acerca del temor, hablábamos acerca de la sabiduría y dijimos que el principio de la sabiduría, ¿qué era, hermanos? Gracias. Era el temor de Jehová. Y el temor de Jehová también decíamos que era
mostrado a base de la obediencia al Señor. Entonces, mis hermanos, dice de que humildad y obediencia o temor de Jehová tiene su remuneración. Y es riquezas, honra y vida. Y ese es como nuestro objetivo, ¿no se han fijado? ¿O no buscamos vida nosotros? Allí estamos en la lucha. Y nadie dijo que alcanzarla iba a ser fácil, nadie lo dijo. Pero ahí vamos luchando, porque queremos alcanzar vida, porque queremos iniciar dejando aquellas cosas que no tienen valor en nosotros, despojándonos de las cosas erróneas, negativas, que no tienen valor. Y estamos buscando en el Señor las riquezas espirituales. Y eso nos va a traer, como lo leíamos en el libro de Proverbios, nos va a traer honra y vida, hermanos. ¿Verdad que vale la pena seguir luchando? Vale la pena seguir esforzándonos. Hermano, pero ¿a quién ponemos de referencia? Ya lo dijo el apóstol Pablo. Que haya en vosotros este mismo sentir que hubo en, ¿quién decía? ¿Se recuerdan? En este mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo. Que exista en ustedes. A Él lo vamos a poner como el ejemplo a seguir. A Él. Y por supuesto siempre lo vamos a ver en una escala bien alta, pero eso nos va a motivar. Y como dije, de repente podemos decir, pero si Jesucristo sufrió y sufrió sin merecerlo, ¿y yo por qué no voy a sufrir? ¿Por qué no voy a soportar el momento de la prueba si muchas veces llega porque nos equivocamos en algunas de nuestras acciones? Y si Él lo hizo sin merecerlo, ¿y yo por qué no lo voy a hacer mereciéndolo? Entonces, tener de referencia siempre al Señor Jesucristo. Dice, el legado que dejó Cristo a sus apóstoles y a la iglesia es una doctrina donde se debe practicar la humildad, lo cual el Señor Jesús enseñó no solo con palabras, también con acciones, con las cuales se mostraba esta virtud que poseía el maestro de Galilea. Y lo relevante de todo esto es que quien le transmitió fue un ser que estaba por encima de la naturaleza humana. Pues él tenía y tiene el supremo principado entre los seres celestiales. Oigan, qué importante esto. Volvemos, porque lo que queremos recalcar es cómo el Señor Jesucristo eran sus acciones y qué cualidades o capacidades o posiciones tenía o tiene. Libro de Proverbios, hermanos, veámoslo ahí rapidito. Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, y dice desde el versículo 23, hermanos, 8, 23. Eternalmente tuve el principado, ¿desde cuándo dice? Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuese las fuentes de las nubes, de las muchas aguas, antes que los montes fueran fundados, antes de los collados era yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba por compás
la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. ¿Quién hablaba? Era Jesucristo, que en este momento, antes de nacer, era conocido como la sabiduría de Dios. Y dice, con él estaba yo. ¿Y quién era él, hermanos? Era su Padre, era el eterno Dios. Y si vemos a Jesucristo antes de venir a la tierra, esa era su condición. Con él estaba yo ordenándolo todo. Antes que fueran formadas cualquiera de las cosas que existen, tanto de la creación metafísica como la creación física, yo estaba allí con él, con Jesucristo. Esa era su condición. Y por supuesto, al venir a la tierra, nos dice en el libro de Juan, veámoslo, hermanos, cómo lo presenta Juan capítulo 1, lo presenta de esta manera, hermanos, se lo voy a leer. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, ¿cómo dice? Era Dios. Y cuando hablamos del Verbo, ¿a quién creen que se refiere? Se refiere a Jesucristo, hermanos. Y aquí nos dice, en el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios. Y Jesús, como dice, era Dios. Oigan, qué importante esto. Y estas mismas palabras han hecho que muchos tengan una idea un poquito distorsionada. Y dicen, bueno, de repente yo he escuchado personas que dicen, Jesús era el mismo Dios. ¿Ya han oído eso? Y yo les digo, bueno, y cuando Jesús estaba siendo bautizado, por ahí dice la Biblia que se oyó una voz, ¿verdad? Que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. ¿Y cómo se explica eso? ¿Cómo podríamos explicar eso? Me dice, lo que pasa es que Jesucristo tenía, oigan la explicación un poquito extraña. Jesucristo tenía dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y allí la naturaleza divina le estaba hablando a la naturaleza humana. ¿Verdad que no tiene sentido? No tiene. Lo divino a lo humano le estaba hablando y dijo, este es mi Hijo amado. No, hermanos. Pero este pasaje, cuando lo vemos, si aquí nos dice, Jesús era Dios. ¿Pero por qué? ¿Bajo qué sentido? Anterior a eso dijo, el Verbo o Jesús era con Dios. Y desde el momento que él venía sumiso, venía obediente a las palabras de Dios, desde el momento que él lo que hablaba no era de sí mismo, sino que lo que Dios le había dicho que hablara, porque así lo dijo, en cada vez que él hablaba, él no decía, esto que estoy enseñando, esta es mi doctrina, es mía, ¿verdad que no decía? Esto viene de mi sabiduría, ¿no? Él decía, mi doctrina no es mía, sino que es de mi Padre que me envió. Yo no he hablado nada que no fuera Dios quien habló, usando mis labios. Desde ese momento, él era, y lo leímos hace un momento, el representante de Dios. Era el que representaba a Dios. Y por eso acá Juan dice que
Jesucristo era Dios, porque lo que él hablaba no era de sí mismo, sino que lo que Dios le decía que hablara. ¿Ya? Entonces, por eso lo presenta de esta manera. Luego dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Y vemos a Jesús, vuelvo a repetir, en esa condición de representante de Dios, de traer o hablar solo lo que Dios le había dicho que hablara. Y lo vemos en esa condición antes de, y cuando nace, hermanos, y viene en forma de hombre, pues la humildad le llevó a sufrir y soportar cualquier tipo de presión que le hacían, cualquier tipo de tentación. Constantemente era tentado, era como motivado a responder mal, era como motivado a obrar, a decir él que se haga de esta manera y Dios lo hacía. Y él mismo decía, bueno, si ahorita yo le pidiera a mi padre que me envíe, por decirle, la ayuda, me la manda. Pero desde ese momento estaría en contra de la voluntad de Dios, porque dejaría de cumplir a lo que Dios lo había mandado. Desde ese momento dejaría de cumplir. Si Dios lo había mandado a que fuera obediente hasta la muerte y que muriera en la cruz, y si en el momento que le decían, bájate de esa cruz y verdad eres hijo de Dios, en el momento de su sufrimiento, muriendo y sufriendo como cualquier hombre, el dolor de la muerte, si en ese momento baja, ¿qué hubiera pasado? ¿Creen que hubiera quedado la historia como obediente hasta la muerte? No, las cosas hubieran sido diferentes y no hubiese quedado que en él no hubo pecado, porque desobedecer a Dios era o es pecado, hermanos. Entonces, es de considerar que todos creemos que Jesús practicó la humildad, pero hay una gran pregunta. ¿Pero por qué es tan importante resaltar esto? Pues precisamente por lo que ya decíamos, que siendo un ser de tan altísima investidura celestial, haya tenido a bien comportarse de forma tan humilde. Y eso es lo que le estamos resaltando hoy, hermanos. Podemos ver cómo él participó de la creación, ya lo vimos en Juan, que dice que sin él, que por él fue hecho todo lo que existe, y sin el Verbo divino no lo hubiera hecho, nada de ello existiría. Es por eso que nos debe admirar en gran manera su humildad. Esa conducta la podemos ver cuando lavó los pies de sus discípulos. No era posible que él, pues, que el Maestro, que el Hijo de Dios, que aquel que caminaba sobre las aguas, no era posible que aquel al que los vientos le obedecían, ¿se recuerdan de esos pasajes? Él estuviera lavando los pies de sus discípulos. ¿Se recuerdan cuál fue la reacción de Pedro cuando él iba a hacer esto? ¿Qué decía Pedro? Pedro no quería. No, Señor, le dijo, tú no me lavarás los pies jamás, le dijo. No quería que le lavara los pies, porque cualquiera en la condición de Jesús quizás no lo hubiera hecho. Cualquiera.
Pedro conocía, sí, él sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Dice el libro de Juan, ahí estamos cerquita, Juan capítulo 13. Leámoslo, hermanos, rapidito. Juan capítulo 13, y dice, desde el versículo 4 leemos, dice: levántase de la cena y quítase su ropa, y tomando una toalla ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y díjole: lo que yo hago tú no entenderás ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro: no me lavarás los pies jamás. Respondiendo Jesús: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Y ahí seguimos leyendo. Mis hermanos, el Hijo de Dios en ese momento mostrando la humildad. ¿Cuál era la práctica del lavatorio de pies? La práctica no era eso que él estaba haciendo. La práctica era que voy a decir de esta manera, los que estaban más abajito le lavaban los pies a los que estaban en una posición más alta. Esa era la práctica, que los sirvientes le lavaran los pies a sus señores. Pero ninguno, teniendo sus sirvientes, iba a llegar o iba a venir su sirviente y él le iba a decir: pásenle, voy a lavar los pies. No era la práctica. Si tal vez era la forma de cortesía, le pudo decir fulano a otro de sus sirvientes, lavarle los pies al que acababa de llegar, pero que él lo hiciera, no era esa la práctica. Y por eso Pedro, conociendo la práctica de aquel momento, cuando el Mesías va y le va a lavar los pies, Señor, le dice: tú me lavarás los pies. Tú, el Hijo de Dios, lavándome los pies a mí. Tú, el Maestro, el Mesías, el Rabino, ¿me vas a lavar los pies? No quería. Pero al final, ¿qué termina diciéndole? Le termina diciendo él: primero, lo que yo hago tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Lo vas a entender después. Y de repente yo, analizando esto, digo: bueno, ¿por qué le habrá dicho lo vas a entender después? Porque los apóstoles, al menos yo lo veo de esta manera, porque en ese momento ellos eran los discípulos del Señor. Pero más adelante ellos iban a ser los apóstoles, iban a ser las máximas autoridades de la iglesia. Y como máximas autoridades de la iglesia, como miembros del ministerio, como los ministros, en aquel momento, ¿qué iba a pasar cuando ellos estaban en una posición más alta, jerárquicamente hablando? ¿Será que a ellos les iban a lavar los pies y ellos no? Hasta entonces iba a entender que a eso lleva la humildad. La humildad lleva a lo que el apóstol Pablo decía, que teníamos que ser iguales y que no teníamos que sentirnos en una posición más elevada que los demás, hasta que exista en nosotros ese sentir que hubo en Jesucristo. Y él lo iba a entender cuando él, como uno de los dirigentes de la iglesia, le iba a tocar lavar los pies de sus discípulos en aquel momento. Lo iba a entender, porque así son las cosas. Nadie se debe estimar más que los demás. Lo dijo el apóstol Pablo y lo enseñó Jesucristo. Se hizo igual que ellos, hermanos. Y esa muestra de humildad, esa muestra nos debe hacer a nosotros como meditar en esto y decir: qué tan humildes somos nosotros.
¿Qué tan igual nos sentimos nosotros? ¿Qué tan iguales nos sentimos dentro de la iglesia? ¿O será que nos sentimos diferentes? ¿O será que si tenemos alguna jerarquía nos sentimos en una condición más elevada? ¿O será que si hay alguna condición económica diferente a la de mi hermano, yo me siento más que él? Que Dios nos ayude, porque no tendría que ser así. En el Señor tendríamos que ser todos iguales, hermanos. ¿Y de quién lo vamos a aprender? Del Mesías. Y aquí lo mostró lavando los pies de sus discípulos. Es como que la máxima muestra de humildad. Y al verlo, como vuelvo a repetir, al ponernos en ese momento, al verlo Pedro, quizás cualquiera de nosotros lo hubiéramos visto de esa manera. Señor, tú me lavarás los pies. No me dejo. Si yo tengo que lavarte los pies a ti, no tú a mí. No, esa era la práctica humana. Pero en el Señor le dijo, o le quiso decir con las acciones, en el Señor todos somos iguales. Ni yo soy más, ni soy menos. Entonces, dice más, no era posible que un ser divino lavara los pies de aquellos mortales. Y lo dice el comentario en el buen sentido, ¿verdad? Porque él era mortal también, era mortal. Pero al revisarlo con los antecedentes que vimos, pues allá estaba con Dios, allí estaba con él siempre antes de nacer. Y también al revisar todos los acontecimientos de Jesús, nos damos cuenta que si él hubiera pedido a Dios algo, Dios se lo da. Y ya lo dijimos, si él hubiera pedido en el momento de la tentación allá en el desierto, si él hubiera pedido el auxilio de Dios, Dios le manda el auxilio, pero hubiese sucumbido ante la presión que estaba ejerciendo el enemigo de Dios y de su pueblo. Si él hubiese querido bajar de la cruz en aquel momento del martirio, hermanos, Dios lo hubiera auxiliado, ¿creen que no? Dios lo hubiera auxiliado, hubiera mandado las legiones de ángeles y lo hubieran bajado, no hubiera muerto, pero hubiese también caído ante la tentación de aquellos que lo estaban provocando, movidos por el enemigo. Entonces, mis hermanos, ahí tenemos mucho que aprender al revisar la vida y las acciones del Hijo de Dios. Sigue diciendo, en la palabra de Dios encontramos que delante de la honra es la humildad. Esto quiere decir que si una persona actúa con humildad, llegará a ser llena de honra y gloria. Dice Proverbios 15, veámoslo hermanos rapidito ahí, libro de Proverbios capítulo 15 y leemos el versículo 33, hermanos. Dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y delante de la honra está la humildad. Y lo leíamos también en Proverbios 22:4, ¿se recuerdan? Que riqueza y honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Y ahí está todo, hermanos. Ahí está dicho todo. Que si queremos alcanzar nuestras metas trazadas, si queremos alcanzar nuestros objetivos trazados, ¿qué debemos buscar primeramente? Bueno, debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Debemos buscar ser, a lo que aquí le leíamos y decíamos, debemos tener temor a Jehová. Debemos aprender a ser humildes.
Como decía el Mesías, aprendan de mí, pero aprender a ser humildes de corazón. Y eso va más allá, hermanos. Eso va más allá. Porque de repente se puede mostrar algún tipo de humildad, pero cuando no es nacida de corazón, cuando no está allí en nuestro interior, solo son pequeñas muestras de humildad. Son pequeñas muestras, como cuando nos sale algunas muestras de bondad. De repente nos salen algunas acciones que son bondadosas, pero al revisar toda nuestra vida, decimos, bueno, aquí sí actué con humildad, si hablamos de bondad, con bondad, pero aquí no mucho. Hay algunas acciones oscuras de nuestra vida. Esas acciones son las que necesitamos trabajar. Y con humildad, hermanos, ¿cómo estaremos? ¿Cómo estaremos? Si dijimos ya, nos autoanalizamos y nosotros mismos nos podemos poner mala nota. Nos ponemos una mala nota, hermanos. Pero qué bueno cuando, ¿qué pasa cuando un estudiante se saca mala nota? Y dice, a todos modos ya me saqué mala nota, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Que se conformó a la mala nota y dice, ya estuvo, ya ni voy a pasar. No sería así. Si somos nosotros de esos estudiantes en el camino de la vida, está difícil. Si nosotros decimos, bueno, ya estuvo, ¿verdad? No alcanzo la humildad y no está fácil, Dios sabe que soy débil. Entonces, no, hermano, yo creo que nuestro objetivo o nuestra misión es tratar de crecer, tratar de superar nuestros errores, tratar de mejorar en nuestras actitudes. Y ahí vamos tendríamos que ir en un avance. Y en este campo, la humildad como virtud, como ya una práctica, pues ahí somos los que nos vamos a analizar a nosotros mismos. Humildad de corazón. Cuando hay humildad de corazón, en nuestras acciones siempre va a ir impregnada de humildad. Y no solo algunas de las acciones, sino todas. Mis hermanos, ya leíamos Proverbios 22:4 hace un momento, cuando dice riqueza y honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Estos son solo algunos de los grandes beneficios que la virtud de la humildad le otorga al Señor Jesús. Riqueza, honra y vida. Siervos del Señor, dice una pregunta, ¿ustedes quieren alcanzar estos beneficios espirituales? Y si nos preguntan, ¿queremos alcanzar estos beneficios? Honra, ¿queremos alcanzarlos? ¿Qué debemos hacer? Debemos seguir las pisadas de Jesucristo. Debemos imitarlo a Él, hermanos. Y ahí tenemos como ese punto de partida al Mesías. ¿Fácil de imitar? No fácil. Pero ahí tenemos en sus prácticas todo lo que debemos aprender. Veamos su historia, leamos su historia, vivámosla y vamos a ser mejores cada día. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, que el Señor nos ayude a mejorar nuestras actitudes, porque todos sí tenemos bien claro que queremos alcanzar vida eterna. Todos tenemos bien claro. Y el Señor ha dejado reglas claras, hermanos. Y la gran pregunta podría ser, hermanos, y cuando el Señor hablaba estas palabras y hablaba de que aprendan de Él, que soy manso, soy humilde, lo hablaba ya en el tiempo del ayer. Y de repente acá dentro del cuadernillo hay preguntas como decir, ¿en el tiempo antiguo habrá sido difícil cumplir con esta virtud?
Y al menos yo reviso, porque si nosotros queremos poner a la par el tiempo del ayer con el tiempo de hoy, ¿en qué tiempo creen que es más difícil? Es más difícil llevar al nivel de virtud los valores. Quiero decir, porque la virtud es llevar a la práctica los valores. ¿En qué tiempo creen ustedes que puede ser más difícil, hermanos? ¿En el ayer o en el de hoy? Hermanos, en los dos tiempos era difícil, pero yo lo considero que en nuestro tiempo se nos complica más porque estamos en medio de un mundo que ha perdido casi en su totalidad los valores. Allí estamos, viviendo en medio de ese mundo. Y ya lo hemos dicho antes, que el mundo en el que hoy vivimos, lo que antes era un gran escándalo, hoy al mundo le parece normal. Lo que antes era un escándalo, hoy le parece normal. Si antes habían algunas acciones que eran escandalosas en el tiempo del ayer, y hoy cosas que si se diera, lo que se da hoy se hubiera dado ayer, me refiero al pasado, Dios mío, quizás se nos mueren de paro cardíaco un montón de personas de lo que hoy vivimos. Entonces, antes era difícil cumplir con todos estos valores. Hoy, hermanos, las cosas también se han vuelto mucho mayores y el mundo cada día, si nos damos cuenta, cada día está como absorbiendo, queriendo ahogar a aquellos que queremos hacer lo correcto delante de Dios. Está queriendo ahogarnos. Y la muestra de humildad en nuestro tiempo, en la iglesia, qué bonito, fuera de iglesia, pues una persona rara, una persona que muestra la humildad, que muestra esos valores, se convierte en una persona diferente y hasta cierto punto no quieren tener contacto con esa persona. No quieren. ¿Por qué? Porque es una persona diferente. Que Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros podamos alumbrar a ese mundo que está en oscuridad y que vean en nosotros un buen referente, hermanos. Que vean en nosotros a alguien en quien se pueda confiar. Que vean en nosotros estas cosas. Que Dios nos ayude, hermanos. Así es de que la lucha es, si queremos alcanzar vida, si queremos alcanzar riquezas espirituales, entonces luchemos por llevar a la práctica la humildad y de la mano el temor a Jehová. Y ya dijimos, el temor a Jehová, dijimos la vez pasada, no es miedo, sino respeto al Señor. ¿Cómo muestro que le respeto? Obedeciéndole. Vamos a llegar hasta acá, mis hermanos, y el Señor permita que lo que hemos revisado pueda servirnos, pueda ayudarnos, nos pueda motivar a crecer delante de nuestro Creador. Dejo nuevamente el espacio a nuestro hermano que tiene a cargo las alabanzas. Pasa a vosotros, hermanos. Así hemos escuchado ya la buena palabra del Señor. En la cual nos va a ayudar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida diaria, y sabemos que el Eterno va a poner en nosotros
ese deseo de poder hacer las cosas de la mejor manera. Cuando sintamos ese deseo, no nos neguemos a ello y siempre hagamos fuerza hacia adelante. Vamos a entonar la alabanza Haz lo que quieras de mí, alabanza 229. Alabanza 229, haz lo que quieras de mí. Cantemos. Haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil, humilde, anhelo ser. Complace siempre en mí tu querer. Haz lo que quieras de mí, Señor. Mírame y prueba mi corazón. Lávame, quita toda maldad, para que pueda contigo estar. Haz lo que quieras de mí, Señor. Cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder. Tu mano extiende y sanaré. Haz lo que quieras de mí, Señor. Dueño absoluto de mí, tu ser. Dame la unción del Consolador, y el mundo puede. Amén. Así que hemos entonado esta alabanza, vamos a tener una lectura bíblica. Posterior a esta lectura vamos a tener esos mandamientos que nos tienen que regir, que nos tienen que crear y ser nuestro diario vivir, porque es lo que no ha sido impuesto por hombre, sino mandato que el Eterno nos ha dejado guardar, y en obediencia, en humildad, como ya el mensaje lo decía, vamos a hacer reverencia y a cumplirlos, no uno ni dos, sino hacer todo lo posible por cumplirlos, esos 10 mandamientos. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Salmos, en su capítulo 19, su versículo 7 al 11, en reverencia dice de la siguiente manera: La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Dice el libro de Deuteronomios: Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel. Ha oído de ellos. Harás congregar el pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios,
y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Así escuchamos los 10 mandamientos. Mis amados hermanos, vamos a recordar en este momento los santos mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Quiero invitarles, hermanos, 271 de nuestros signarios. Somos de Israel. Cantamos, hermanos. Somos de Israel, de un mismo corazón, sentimos por igual el gozo y el dolor. Somos de Israel, de un mismo y grande Dios, que quiso en adopción contarnos por nación. Somos suerte de Abraham, gente de una nación, como la arena del mar, que no se puede contar, ni las estrellas se pueden contar, ni la arena de la mar, ni las estrellas se pueden contar, ni la arena de la mar. Descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, gracias al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, somos hijos de Abraham.
Dios de Abraham, Isaac y Jacob, somos hijos de Abraham, que no se pueden contar. Amén. Hermanos, vamos a hacer una oración en este momento. Bendito y buen Padre, tú que habitas, Señor, en luz inaccesible, rodeado de santidad, donde esas huestes celestiales te honran, te alaban y te rinden pleitesía en todo tiempo. Hasta ese lugar queremos transportar nuestra mente. Queremos llegar con nuestro corazón. Queremos, Señor, que nuestras palabras traspasen los cielos y lleguen hasta ese lugar. Queremos suplicarte el perdón, Señor. Sabemos que como carne nos equivocamos en más de una ocasión. Hacemos lo contrario a tu voluntad, quizás de una manera no consciente. Tú lo sabes. Por lo tanto, Señor, queremos rogarte que pases por alto nuestras rebeliones y nos concedas el perdón y nos permitas levantar manos limpias delante de ti. Soberano Dios, en este momento venimos muy agradecidos porque nos has regalado este día. Nos da la oportunidad de poder contemplar que la lumbrera mayor va perdiendo su fuerza y poco a poco va a ir dando paso a la oscuridad. Tu día santo ha llegado a su final. Comienza el primer día de la semana para algunos de labores desde el principio. Quizás una semana complicada, llena de peligros. Pero, Señor, creemos también que bajo tu dirección y bajo tu protección, todo lo que emprendamos va a ser un éxito. Tu palabra nos enseña que cuando nos esforcemos por hacer tu voluntad, todo lo que hagamos nos va a salir bien. Bendice en gran manera a toda tu santa iglesia. Bendice, Señor, a aquellos que en su calidad de amigos nos sintonizan o están con nosotros. Señor, queremos rogarte que tú permitas también que tu palabra haya penetrado hasta su interior. Y tú que quebrantas los corazones, tú, Señor, que disciernes el interior del hombre, puedes hacer obra, y aquellos que todavía no son parte de tu iglesia puedan hacerlo, puedan sentirse motivados a buscarte y venir a engrosar la fila de tu ejército. Soberano Dios, bendice en gran manera a tu iglesia. Bendice, Señor, a tu iglesia esparcida en muchos lugares. Protégenos, Señor, donde quiera que estemos. Soberano Padre, que tu santa ley que hoy hemos recordado pueda estar escrita en nuestras entrañas y podamos llevarla a la práctica todos los días que tú nos has de prestar de vida. Te lo suplicamos, Señor, no teniendo méritos, mi Dios. Todas estas cosas te las hemos pedido en los méritos santos de tu muy amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén.
Bien, mis hermanos, estamos llegando al final de esta reunión. El día santo del Señor está muy cerca de terminar. Por supuesto, hemos entendido que hasta que el sol se oculta en su totalidad, el día del Señor termina. Hermanos, vamos a recibir la bendición. Libro de Números, en su capítulo 6 del libro de Números. Y dice su versículo 24 en adelante, dice de la siguiente manera: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados y apreciables hermanos y amigos, paz a vosotros.